El pacto educativo, un pacto que está prácticamente todos los días en medios de comunicación. No sé quién quiere empezar hablando del pacto educativo. José. Pues efectivamente, yo creo que el pacto educativo es algo esencial. Creo que el ruido mediático que hay en este país y en las diferentes comunidades autónomas y en los diferentes partidos distraen del objetivo. Y el objetivo es que la educación debe de ser algo fundamental, esencial y vertebral de todas las comunidades autónomas y del conjunto de España. Y para eso necesitamos un pacto donde todos seamos iguales, todos tengamos las mejores condiciones para que el futuro de las comunidades autónomas, de nuestros hijos e hijas, sea el mejor. Y desde ese punto de vista creo que tenemos que hacer ese pacto que puede unificar ideas, estrategias, y debemos de dejar pues esos egos políticos o esos intereses políticos, porque nos jugamos mucho y es el futuro. De lo público, creo que somos la red que da esa igualdad a todo el mundo, da todas las oportunidades y lo hace evidentemente gracias a los impuestos, y lo tiene que hacer en las mejores condiciones. Yo creo que el enfoque que tiene que tener cualquier político cuando hablamos de la pública en referencia a la privada concertada y a la privada es que nosotros, desde lo público, lo que queremos ser los más competitivos y de la mejor calidad posible. Y evidentemente las familias tendrán esa capacidad de elegir a qué centro va. Pero evidentemente tenemos que jugar con las mismas cartas. Y eso implica que todo político deje aparte su ideología, crea en la educación, en el nivel que sea, evidentemente yo voy a defender la pública, y al final, viendo todas esas opciones de educación y partiendo que la educación pública tiene las mismas herramientas de calidad, de recursos y de enfoque pedagógico que necesitamos para los retos de la sociedad actual, evidentemente la familia elegirá a qué centro quiere que el futuro de sus hijos e hijas se le confía. Porque estamos hablando de eso, estamos hablando del futuro de nuestros hijos e hijas. Y es tan importante que no podemos caer en el error de discutir temas políticos cuando aquí no toca. Aquí toca un pacto que provea económicamente, pedagógicamente y de recursos a cualquiera de los sistemas que tenemos, empezando evidentemente por lo público, y a partir de ahí cada uno en un país como tenemos, que gracias a la Constitución es un país libre, puede elegir. Y evidentemente nosotros en la pública necesitamos de ese apoyo para que nos dejemos de guerras y nos dediquemos a lo que es lo nuestro y de lo que entendemos que es la educación. Bueno, yo creo que la valoración solamente puede ser positiva, y yo creo que viene muy bien el hecho de la orientación. La orientación al final se trata no solamente de los departamentos de la orientación, que deben de ser el instrumento máximo o la máxima expresión en los centros educativos, sino que al final los tutores, tutoras, pero también el conjunto de docentes, y esto viene un poco a ligar con lo que hablábamos de la formación del profesorado, es esencial. Al final los docentes hemos pasado de ser transmisores de conocimientos y de enseñar o acompañar, etcétera, nuestra materia. Al final lo que nos está pidiendo la sociedad es que seamos detectores de las competencias, en qué es bueno nuestro alumno, nuestra alumna, para que les guiemos en aquello donde pueden destacar y donde pueden ser felices, porque al final nuestro alumnado se va a tener que dedicar a trabajar en algún área. Si además son buenos y además les gusta, evidentemente van a desarrollar sus capacidades muchísimo mejor. Y evidentemente, atando un poco el tema con la formación del profesorado, ENCO en este sentido nos puede ayudar a los docentes a que realmente aprendamos también en este procedimiento, y sobre todo tenemos que hacer una formación continua de todo el profesorado para saber aconsejar a nuestro alumnado con esta orientación, con este programa y con otros tantos como también disponemos en los centros, para que realmente no se nos pierda el alumnado en toda la amalgama de oferta que tenemos de formación. Bueno, al final la responsabilidad de los centros, igual que de los docentes o los equipos directivos, vienen dados por la normativa, es decir, los decretos que pueden tener las comunidades autónomas de funcionamiento y organización de los centros, junto con las competencias de la inspección educativa, pues evidentemente ya te marcan ese marco legal. Pero yo creo que al final estamos hablando de recursos, estamos hablando de profesionales, porque la realidad ha cambiado. Estábamos hablando también del tema de salud mental, pero estamos hablando de la introducción, como ocurre por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que hay un compromiso por parte de la Generalitat Valenciana de esa figura de enfermera escolar. ¿Por qué? Porque la realidad no es la que vivimos. Y luego los docentes, yo creo que hemos de tener esa capacidad a día de hoy de entender, como decía bien la compañera, que ese precalentamiento o esa activación que nos proporciona, en realidad, bueno, pues para que nos entendamos, nos han dado el carné. Ahora falta tener práctica a la hora de manejar el vehículo, que en este caso es la educación, que posiblemente sea muy complicado. Por tanto, cosas importantes, necesitamos trabajar
para mejorar el sistema. Y eso parte de los 3 pilares fundamentales que han salido en esta mesa. Yo creo que los centros educativos, creo que las familias y el propio alumnado. Y todo eso nos lo tiene que dejar hacer y para ello necesitamos esa financiación y necesitamos los recursos la propia administración.